curso taller Metodologías de capacitación para adultos. Sesión 2. Herramientas para la facilitación y retroalimentación. Objetivo de la sesión: conocer y aplicar algunas herramientas didácticas para la facilitación y retroalimentación de procesos de capacitación. Estimados colegas, continuando con nuestro curso taller, vamos a abordar los aspectos clave de la facilitación, particularmente los momentos educativos. ¿Qué y cuáles son los momentos educativos? Los momentos educativos son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final. ¿Cuáles son estos momentos educativos? La motivación es el primero de esta secuencia, que consiste en concitar o despertar el interés y la atención de quienes participan en la capacitación. ¿Qué logramos con la motivación? Mediante la motivación se activan un conjunto de mecanismos internos y externos que permiten, además de animar, crear un ambiente adecuado o clima propicio para poder aprender. ¿Cómo funciona la motivación? La motivación tiene un doble proceso. Es intrínseca cuando este interés surge del mismo individuo, de la persona que se está capacitando. Pero a su vez hay un rol importante por el lado del facilitador, y en ese sentido la motivación es externa o es extrínseca, porque el facilitador o la facilitadora utiliza una serie de recursos justamente para fijar atención en el tema o contenido a tratar o destacar su importancia. Sin embargo, las motivaciones no son solamente procesos conscientes o, digamos de esta manera, cognitivos. También recurren a las emociones, que tal vez es el principal recurso que se emplea para motivar. En este sentido, esto que se dice, quien no se emociona no aprende, es totalmente cierto. Es el facilitador quien moviliza las emociones de los participantes hacia los aprendizajes y las acciones que son requeridas para lograrlos. ¿Cuándo motivar? La motivación es un proceso de carácter permanente. A través de toda la sesión del aprendizaje es necesario ir motivando, inclusive en algunos momentos hay necesidad de hacer que la motivación sea mucho más evidente, haya un aumento en todo caso de la motivación. Es inicial, como hemos visto al inicio de la sesión de aprendizaje, pero a lo largo de la sesión de aprendizaje hay que seguir motivando, sobre todo cuando veamos que en algún momento decae el interés o la atención por parte de las o los participantes. Y también hay una motivación de salida en la medida que necesitamos nosotros prolongar el interés para que se siga aprendiendo o en todo caso se vaya a aplicar lo aprendido durante la capacitación. Como motivar, tenemos muchísimos recursos, acá solamente hemos listado algunos de ellos. La palabra, en este caso para el facilitador, cuando hace motivación extrínseca, es muy importante. A través de la palabra podemos iniciar una conversación sobre un tema que tenga alguna relación con aquellos aspectos que vamos a desarrollar durante la capacitación. Puede ser a partir de una experiencia o las vivencias que tienen quienes están participando. Podemos utilizar un video breve que tenga relación evidentemente con el tema. Podemos mostrar, por ejemplo, una imagen, una fotografía, un afiche o cartel que tenga alusión también con el tema, una infografía si tenemos a mano, ¿no? Podemos utilizar música para concitar interés, ¿no? O sensibilizar, como se dice también a través de la música. Podemos usar simplemente un diálogo a través de preguntas muy claramente dirigidas. Podemos usar herramientas TIC, ¿no? Por ejemplo, la de gamificación, o podemos usar algún recurso gráfico también de este tipo, donde el participante deje algo que dé constancia de lo que piensa o lo que siente en relación al tema.
El segundo momento educativo es el recojo de saberes y experiencias previas. Como se sabe, desde mucho tiempo atrás, las personas no somos una tabula rasa, es decir, una tabla que no tenga ningún tipo de experiencia previa, todo lo contrario, ¿no? Venimos con muchas experiencias y justamente estos saberes y experiencias previas necesitan ser recogidas como parte del proceso de aprendizaje. Y eso es justamente lo que hacemos a través de este momento, recuperar y activar conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el participante. Porque es necesario, porque para conocer estos saberes previos que han construido los participantes, sean estos correctos o no, necesitamos entrar en diálogo con ellos. Entonces, es a partir de estas experiencias y saberes previos que se pueden construir los nuevos conceptos, los nuevos saberes, los nuevos aprendizajes. Sin duda, los saberes y experiencias previas tienen importancia para los aprendizajes. Particularmente en el caso de los adultos, como ya hemos visto, el aprendizaje del adulto es un aprendizaje basado en la experiencia. No solamente se evocan los recuerdos o vivencias, sino aprender de estas experiencias que condensan aprendizajes anteriores. ¿Cómo recoger saberes y experiencias previas? Producida la motivación de los y las participantes durante la capacitación, estamos listos a compartir lo que ellos traen, lo que ellas traen, como experiencias y saberes previos. Entonces realizamos una actividad que permite vivenciar estas experiencias, analizarlas y compartirlas en ideas, en preguntas sobre lo que se quiere aprender, en supuestos e hipótesis, en fin, en una serie de elementos que nos permitan hacer fluido este intercambio o diálogo de saberes. ¿Cómo recoger estos saberes y experiencias previas? Hay una serie de elementos que son importantes tener en cuenta para este momento tan importante. En primer lugar, es garantizar los niveles de participación de todos las y los participantes, ¿no? Necesitamos que los participantes y las participantes puedan compartir sus saberes y experiencias como resultado de sus procesos personales, ¿no? Que finalmente el grupo pueda condensar como un saber propio más colectivo. Igualmente, debemos buscar generar un clima de libertad y obviamente de respeto para que quienes hagan manifiesto sus saberes y experiencias lo puedan hacer en un clima adecuado, propicio para compartir sus vivencias. ¿Cómo hacerlo? A través de preguntas, como veremos aquí, ¿no? Podemos usar también recursos gráficos como un mapa conceptual, mapas mentales, etc. Otros recursos gráficos pueden servir para recoger estos saberes y experiencias previas. Podemos realizar una técnica muy conocida, que es la lluvia de ideas. Podemos generar una actividad, ¿no?, que permita la participación de todos o de manera individual, ¿no?, a efecto de iniciar, digamos, el proceso de aprendizaje, pero a partir de estas experiencias previas o saberes que traen los y las participantes. Podemos hacer una actividad introductoria, podemos hacer una discusión obviamente guiada con una adecuada labor de la o el facilitador. El siguiente momento es la actividad de aprendizaje. Producida ya el momento, la motivación, realizado el intercambio suscitado a partir de los saberes y experiencias previas de las y los participantes, nosotros tenemos ya diseñada la actividad de aprendizaje, ¿no? Y la actividad de aprendizaje, como ustedes lo van a leer con más detenimiento, es un conjunto de tareas, de ejercicios, ¿no?, de actividades en general que se puedan realizar de manera individual o grupal y que permiten avanzar el proceso de aprendizaje. Es decir,
es la actividad de aprendizaje la que permite justamente construir el momento más propicio, ¿no?, para que lo que se hizo antes y que ha venido como parte de la experiencia o del saber ya traído por los participantes, las participantes, pueda volcarse en un terreno nuevo en diálogo con otros saberes que son los que se introducen en la sesión de aprendizaje. Puede realizarse, ¿no?, de distintas maneras, ¿no?, de acuerdo con el propósito particular que persigue la capacitación, que esto es muy importante, que vamos a ver después en la parte práctica. ¿Cómo funciona la actividad de aprendizaje? En primer lugar, reconocer, ¿no?, de que estos aprendizajes se realizan en condiciones muy particulares, es un proceso guiado. Si bien es cierto, los aprendizajes son mágicos, el aprendizaje tampoco es un acto de magia en sí mismo, es una cadena muy bien diseñada, ¿no?, y a partir también de la propia experiencia del facilitador o facilitadora, que se crean estas nuevas situaciones que van a desafiar al participante a realizar distintas acciones, como parte de las estrategias, por ejemplo, para resolver un problema determinado. Y aquí surge un medio que es sumamente importante en los procesos de aprendizaje, sobre todo si estos están basados en la experiencia y los saberes previos, ¿no?, el diálogo de saberes, es decir, toda actividad de aprendizaje genera un proceso de diálogo de saberes como base para producir nuevos conocimientos. Se crea a través de la transformación creativa, provocada con la experiencia, en diálogo con otras experiencias y saberes. En este caso, es el saber o la experiencia que trae una persona en particular en diálogo con el conjunto de personas que participan de este proceso y también con la actuación importante que realiza el facilitador o facilitadora. ¿Qué importancia tiene para la capacitación? La actividad de aprendizaje es un momento decisivo en la capacitación, como ya se dijo. Permite reunir experiencias y saberes de los participantes, pero también de las y los facilitadores. Es una fuente de nuevo conocimiento y permite al participante o al grupo un proceso de reflexión crítica de su experiencia o de su saber como condición para construir un nuevo conocimiento. ¿De qué manera podemos organizar una actividad de aprendizaje? Acá los medios son diversos, ¿no? Muchos seguramente los hemos empleado desde nuestra propia labor en la capacitación. Podemos dar una lectura, por ejemplo, seguida de un cuestionario, que no tienen que ser muchas preguntas, ¿no?, una o dos preguntas motivadoras. Hay una secuencia inclusive para pasar de las preguntas más obvias o informativas a preguntas que sí ponen en cuestión, digamos, los propios saberes y que están motivados a través de la lectura, pero también de la experiencia del participante. Un estudio de caso que no es inventado, que puede ser surgido de la propia experiencia de un grupo determinado. Pueden proponerse aspectos generales que después son desarrollados como parte de la labor del facilitador, la facilitadora del diálogo de saberes. Se puede socializar el conocimiento a través de un foro de discusión o una actividad práctica. Desde ya una actividad práctica, si no tiene el propósito propiamente aplicativo, puede significar un momento importante para generar esa nueva situación en la que se producen los aprendizajes. Y vamos llegando casi al final de esta secuencia. Y abordamos la actividad de aplicación. Aprendizaje que no se comprueba en la práctica es un aprendizaje poco útil, es un aprendizaje débil, es un aprendizaje poco consistente y que no
permite justamente cumplir el propósito que tenemos en una capacitación, de aprender nuevas estrategias o formas de hacer las cosas para solucionar problemas. ¿Qué es una actividad de aplicación? Toda capacitación implica procesos nítidamente prácticos, donde los conocimientos, inclusive los teóricos, puedan ser aplicados para demostrar su valor. De lo que hemos dicho de una manera más abreviada antes, se trata de que la actividad de aplicación esté en descenso de lo aprendido en el terreno, digamos, más de los conceptos al terreno práctico, para comprobar su utilidad y validez. Por lo tanto, el facilitador, la facilitadora planifica su actividad de aplicación a través de considerar aquellos aspectos que van a constituirse en elementos de aprendizaje que esperan han sido logrados en la capacitación y que van a ser puestos en el terreno de la práctica. ¿Cómo se organiza una actividad de aplicación? Los aprendizajes, una vez logrados, deben ser comprobados. Pero esto no es solamente lo que se hace como parte de una evaluación, sino también es a través de la aplicación que podemos comprobar, como decíamos hace un momento, la validez y utilidad del conocimiento. Los saberes del participante se actualizarán, dejando de lado o desaprendiendo aquello que no es válido ni útil para la realidad actual, tal vez en un momento anterior sí, adoptando lo nuevo que se lleve, por ejemplo, a nuevas formas de resolver problemas o afrontar soluciones. En las actividades de aplicación, el participante pondrá en práctica el conocimiento aprendido. Ciertamente la actividad de aplicación es individual, pero también, y creo que es aconsejable, realizarlo de manera grupal, sobre todo cuando se trabaja en equipos. Podemos realizar un trabajo de campo como una manera de organizar una actividad de aplicación, siguiendo las indicaciones del facilitador o de la facilitadora, frente a una realidad determinada, estudiarla, analizarla para proponer una solución a un problema o la atención de una necesidad. Puede darse un ejemplo concreto donde puedan aplicarse las reglas o estrategias aprendidas. Puede analizarse un caso, identificando sus componentes y centrándose en aportar la solución más acorde a la vida práctica. Finalmente tenemos la retroalimentación. La retroalimentación forma parte también de los momentos educativos. La retroalimentación es un proceso que, como veremos, tiene su importancia porque permite darle una información oportuna y adecuada al participante de un proceso de capacitación respecto a cómo el facilitador o la facilitadora visualiza o percibe que esta persona está logrando los aprendizajes que son los esperados a finalizar un proceso de capacitación. Hay una palabra en habla inglesa que también es muy conocida, que es el feedback, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de retroalimentación, hablamos de un proceso que constituye una respuesta a los elementos de funcionamiento de un sistema. Sin embargo, la retroalimentación, que no proviene propiamente del campo de lo educativo, sino de la llamada teoría de sistemas, ¿no?, da cuenta de situaciones en las cuales tiene que establecerse un control respecto a cómo avanzan los procesos y subprocesos en el funcionamiento, por ejemplo, de una institución, ¿no? Pero aquí hablaremos más en relación a la retroalimentación en el terreno educativo. En la educación
es un proceso ordenado donde pueden expresarse opiniones, juicios fundados sobre el propio proceso de aprendizaje, con sus aciertos y con los errores, con las fortalezas y debilidades de los participantes, y que permite conocer o evaluar los logros de cada participante y del grupo. Es decir, hay una performance, tanto individual como también grupal, que es importante tener siempre en atención durante los procesos de capacitación, justamente para conseguir aprendizajes significativos y de calidad. Siempre en educación, mediante la retroalimentación podemos efectivamente valorar las señales y percepciones que están haciendo quienes participan de una capacitación respecto a su propio desempeño. Los participantes se dan cuenta si es que están aprendiendo o no están aprendiendo. Esto es lo que quiere decir esta afirmación. Se dan cuenta si está siendo útil, está respondiendo a sus necesidades o a sus demandas de capacitación. La retroalimentación es positiva y negativa. Evidentemente la primera emite los mensajes de aquello que se va logrando y por lo tanto es altamente motivador, porque ¿quién no le gusta que le digan que bien estás logrando, has aprendido tal cosa, lo estás haciendo muy bien? Sin embargo, también hay aspectos de retroalimentación que son negativos, ¿no? Que con mucha sutileza, con mucha cautela, hay que comunicar a quienes están participando del proceso de aprendizaje como los que brinda la capacitación, para que se puedan aplicar los correctivos o mejor todavía, puedan superar aquellas cosas que han logrado hasta el momento y de las cuales de repente algunas no se están dando en el grado más óptimo. Se debe insistir, por lo tanto, en el manejo de la información que conduzca a una retroalimentación positiva. Porque antes que tener una finalidad correctiva, la retroalimentación es más bien formativa. Esto es muy importante. Es más bien formativa porque debe apuntar a producir una mejora en el aprendizaje de los participantes. Y qué mejor que darles aquellas señales al participante a través de la retroalimentación positiva de aquello que sí está logrando. Evidentemente, aquellas cosas que todavía no saldrán como parte del balance que haga el propio estudiante o que, como decíamos, de una manera prudente pueda dar el facilitador o la facilitadora. Finalmente, retroalimentar es acortar la distancia entre la situación actual en la cual se encuentra el estudiante o la participante, el participante, respecto a la situación ideal a la que se pretende llegar. Es decir, una capacitación puede cerrar una brecha entre lo que quien participa de las capacitaciones no conoce o conoce de manera todavía inicial, aquello que es lo óptimo en perspectiva a lograr, aquellos conocimientos, destrezas, habilidades que son requeridas para mejorar su desempeño. Muy bien, terminada la explicación de estos aspectos, vamos a verlos en el terreno práctico. Entonces, vamos a realizar una actividad donde ustedes tendrán en primer lugar un ejemplo de cómo es que se planifican estos momentos educativos en una jornada de capacitación.